Bienvenidos. Hoy con tres líneas de mutación vamos al poder de lo grande. Hesagrama número 34. Cuatro líneas yang entrando desde abajo, empujan, expulsando las débiles que están arriba. El gran poder viene significado por el haber rebasado el centro, cuyo característico es el hesagrama número 11, la paz, donde se conjugan los yin y los yang en igual proporción. Aquí una línea más de energía y viene significando efectivamente un gran poder. Un gran poder frente a lo que en términos vulgares puede entenderse que puede hacer lo que le da la gana, no es tal la denominación que le cabría, que le correspondería con justicia. Un gran poder es aquel que tiene como principal objetivo, se mueva o no se mueva, cuando lo hace o cuando deja de hacerlo, el no pisar camino que no se corresponda con el orden. Fundamentalmente este es el sentido del gran poder que a tener en cuenta en principio. Este es el hesagrama que vamos a tener como complementario terminal. Y hoy lo vamos a abordar en primer lugar pues desde el ejército o el sistema inmunológico. Hesagrama número 7, que obviamente tanto en un ámbito como en el otro, en el civil como en el propio cuerpo, intervienen solo en estado de crisis, lo hacen con la mayor sabiduría acumulada, tanto el sentido cósmico de la creación, la evolución y la capacidad de los generales bien formados para producir el menor daño posible en intervenciones puntuales, pues requiere la capacidad de saber seleccionar conforme al estado de crisis, eh, poder contar con los recursos, saber comunicar por qué emprendemos esta acción, saberla delimitar con sabiduría, distribuir los recursos estratégicamente y disciplinarse conforme a ese objetivo. Pues bien, dentro de ese contexto, la línea primera lleva al 19, la tercera al 46 y la cuarta al hexagrama 40. Entramos en el contexto del ejército, en el patio del cuartel, todos congregados, los oficiales, los jefes, los generales, toda la clase de tropa. Señores y señoras, tenemos este objetivo, por esto nos la jugamos, contamos con estos recursos, vamos a disponer las fuerzas y los recursos de esta manera, estratégicamente, y vamos a cumplir disciplinadamente conforme a esta estrategia que hemos colegido como la más pertinente y más eficaz y menos indolora, menos dolorosa, quiero decir. Bien, dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 19, como digo, aproximación de lo superior a lo inferior para analizar las condiciones con proximidad y también para prever todas las posibles opciones que puedan dársenos en el camino para que no nos cojan imprevistos, como por otra parte augura el transicional hexagrama 19 del acercamiento para quien negligentemente se mete de corazonada y por ilusión en algo sin previsiones suficientes. La línea tercera dentro del ejército pues da también un toque capital, que para nada sea el arrojo, la bravuconería, el coraje intempestivo del corazón ardiente, del estómago ahí echando fuego por la boca. No, no, para nada. La tercera línea de ninguna manera el arrojo y la bravuconería debe usurpar a la debida sabiduría, sensatez y conocimiento teórico y práctico del general. El complementario transicional así lo demanda porque siendo el 46
arquetipo del empujar hacia arriba, necesariamente debemos seguir la dirección solar. En este arquetipo, el 46, así lo hace la semilla en cuanto eclosiona con su propio esfuerzo, se dirige como con un GPS interno en dirección a la fotosíntesis que solo le puede producir el sol. En el caso del consultante, el necesario guía ejemplar. La cuarta línea, dentro del mismo movimiento del ejército, pero ya en la primera línea externa, le da también otra advertencia importante que el común pues, suele ignorar, por lo menos en donde la calidez del el ánimo es efervescente. No confundir para nada el retirar para preservar las tropas y ahorrarse una derrota estrepitosa y conservar las energías que el huir despavoridamente. En el caso de la cuarta línea, se trata de una retirada previsora para conservar todas las energías, porque ahora mismo el ir hacia adelante sería caótico y en cambio el retirar pues provee cómo transicionar el arquetipo de la liberación 40, donde Chen, el primogénito, deja atrás con generosidad el conflicto, el peligro y salva las dificultades para integrarse a lo que le demanda la vida ordinaria. Así que, consultante, gran poder es en el perseverar sin pisar camino que no es de pisar. El siguiente arquetipo, el hexagrama número 9, la fuerza domesticadora de lo pequeño. Tenemos abajo, pujando primariamente, sin todavía la formación necesaria, el, lo- el arquetipo de Chien, pero en crudo, permítanme la manera de pintar la imagen. Y delante, porque el texto del hexagrama promete una éxito en el futuro, pero en un futuro que está más lejano aún que el que promete el hexagrama específicamente de la espera, donde están las nubes, pero no la lluvia, esperamos la lluvia en el 5, pero aquí ni siquiera se han reunido las nubes. De manera que en este ínterin largo, y sin saber exactamente lo que vamos a hacer, el consultante puede tener la idea. La pujanza energética quiere lanzarse hacia adelante y la razón, el razonamiento, la persuasión le dice, no, todavía no podemos hacer la casa que queremos, vamos a ver entre nosotros qué distribución le queremos dar y con el primo que es aparejador, pues la distribución, es decir, dar cera, pulir cera, trabajar los elementos crudos, que es la impetuosidad de lo creativo en su fase inicial quiere lanzarse hacia adelante y trabajar sobre el carácter para depurarlo. Dentro de este contexto, la línea cuarta lleva el hexagrama número 1, la quinta al 26 y la sexta el hexagrama número 5. En la primera línea, esta pujanza de lo creativo por la característica de lo, ahora mismo sería la cuarta línea, es primera del trigrama externo, y vemos al consultante que está obsesionado con querer emprender de una manera que no es la adecuada. Es una obcecación. Está sumido en un pozo. Y un pozo que según sea el orden de la consulta, pues puede implicar hasta riesgo de sangre. De manera que el complementario transicional lo remite a los principios de lo creativo. Oye, consultante, piénsatelo mucho mejor, sal del pozo y analiza tu propósito en relación a la mayor elevación ética posible, a la capacidad perseverante de proveer el proyecto, la consulta con la justicia
que la haga armónica en cada momento y ahora y en el abierto devenir que le vayan demandando los días. La línea quinta, debemos suponer ya en la gobernación que el consultante es dúctil a la sabiduría, se ha permeabilizado, tiene por delante al arquetipo de la Universidad de la Vida o de la renovada Biblioteca de Alejandría actual, que contiene toda la sabiduría humana y tomando nota de los ejemplos de humanidad bien asentados en la cultura en la que pertenece, pues toma nota de qué comportamiento debiera tener y el texto le dice, conjugando aquella lección bien consolidada en la civilización, sé veraz y leal y podrás no solo salvar la dificultad del pozo en el que andabas metido en la línea cuarta, sino que vas a ser rico en tu proyecto de realización hacia el exterior. La línea sexta, dentro de, te vuelve a recordarle al consultante, es una línea de pequeños logros, de ir trabajo. Finalmente en la sexta, pues sí, ha llovido un poco, hay una cierta cosecha y no quieras pedir más de lo que hay. Confórmate con lo que hay y espera otra ciclicidad para ver si la próxima cosecha satisface más tu necesidad. En principio, confórmate y no pidas más que lo que ahora mismo esta cosecha puede darte. Así que, consultante, un gran poder de verdad consiste en el resto perseverar sin pisar camino que no sea debido pisar. El siguiente arquetipo es el porta. Tenemos una línea yang en la tercera, perdón, una línea yin, que es poner el pie en el mundo. Lo más frágil somos el consultante y sus propuestas. El mundo es lo colosal, literariamente expreso en el texto como un tigre que va adelante, y la joven doncella, equivalente al consultante y su proyecto, pues lo más frágil. Que no te echen para atrás, piénsatelo muy bien, ten claridad, buen juicio, analiza el entorno, qué pide el tigre, qué pide la comunidad, qué pide la localidad, qué pide la región, etcétera, etcétera, para yo no amarrar y poder seguir construyendo mis pasos uno tras otro. Dentro de este contexto, la línea tercera lleva el hexagrama número 1, la quinta al 38 y la sexta al 58. La tercera línea en mutación, lamentablemente para el consultante, pues va a corto de vista y temerario en su avance y mete el pie en la boca del tigre y este le puede morder. Tenemos por delante como transicional el hexagrama número 1. Es que ha olvidado la perspectiva de la mayor elevación ética posible en relación a lo que pretende y la capacidad de proveerlo con la justicia que le corresponde, ya sea por especificidad o por singularidad, y tanto en verano como en invierno, con cualquier demanda que le vaya poniendo el tiempo por delante. La quinta línea, que ya se entra en el trigrama externo, pues supongamos que ya el consultante ha tomado la debida, ha debido evitar que le muerda el tigre, y entonces sí tenemos ya con estas prevenciones, con estos estudios, con estas reclasificaciones internas y respecto de los elementos para mover en el exterior, pues lo que tiene delante es el tigre de su vida, así como el dibujo del Tao tiene el hombre que anilla al búfalo, que finalmente monta sobre el búfalo y posteriormente búfalo y él son una misma entidad. Pues bien, con cautela, obviamente, porque se trata de un tigre, hay una diferencia animal y espiritual y hay un contexto al que te va a conducir la montura con una diversidad
donde deberás respetarte a ti mismo y el entorno en el que hayas de moverte e ir en principio pues tratando lo posible, ya que no con la mente todavía en división, pues no grandes emprendimientos. La sexta línea dentro del porte, pues le dice al consultante, haz un balance de cómo te ha ido a ti en la cuestión acerca de la cual consulta hasta el momento y así es de esperar que te vaya y vete con tus pares, complementario 58, arquetipo de los pares, largos que reposan uno sobre otro y que en función de los vasos comunicantes se regeneran entre sí, pues ve con los pares a reparar. Así que, consultante, gran poder es en verdad perseverar sin pisar camino que no sea legítimo pisar. El siguiente arquetipo nos encontramos frente a la comunidad con los hombres en lo libre. Arriba está el cielo, debajo de él el sol, salimos de nuestras moradas, llevamos nuestros hábitos, nuestros conocimientos y vamos al cubrimiento de nuestras necesidades que las vamos a gestionar en la comunidad en lo libre. Así como debemos respetar nuestra propia singularidad, debemos hacer lo propio por lo de las entidades que nos encontremos en la comunidad en lo libre. Y ciertamente, pues sabiendo obviamente el texto dice que solo el noble sabe estructurar entre las distintas comunidades que se encuentran dentro de la gran comunidad en lo libre. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva el hexagrama número 1, la quinta lo hace al 30 y la sexta al 49. Entramos en la comunidad en lo libre por la primera línea del hexagrama, primera línea del consultante, y nos lleva al hexagrama número 1. Perdón, la primera línea del consultante es la segunda línea. He errado y no es la primera línea del hexagrama, sino la segunda línea. Y vemos que el consultante solo quiere tener trato con la gente de su familia, con los que son iguales que él. Y estamos en un campo donde prevalece el intercambio con la comunidad en lo libre. Esto es humillante, esto es política, se llama nepotismo y en otros ámbitos ambiguismo, enchufismo, tiene denominaciones improcedentes para asumir como propia y afianzarse en ese comportamiento que debemos rectificar teniendo en cuenta el transicional que nos dice, oye, estás en la comunidad con los hombres en lo libre, la mayor elevación de principios éticos, la capacidad de proveer con perseverancia, te guste o no, según esté tu ánimo, para que la cosa fluya con justicia y con la armonía que le corresponde, ya sea por especificidad o por singularidad, y según las demandas del tiempo. No lleve producto de invierno cuando estamos en pleno agosto y en la canícula. Bien, la quinta línea en mutación es ya la central del trigrama externo. El consultante ha debido modificar aquella improcedente actitud inicial y ahora, pues, no obstante, está dentro de la comunidad y el texto reconoce que aun con nobleza de principio, pues resulta difícil que el noble llegue a encontrar su paridad correspondiente y con el calor del corazón. Pero si adhiere a lo esencial, nada va a poder impedir que finalmente haya esa conjunción. Debe tener en cuenta el transicional, el 30, lo adherente, adherir efectivamente a lo esencial, requiere cultivo de docilidad, saber separar lo claro de lo oscuro, lo blando de lo firme, y para proveer que entre luz en uno mismo o en una misma y también en el contexto en el que se pretende trabajar o que de hecho ya se trabaja. La sexta línea, pues dice consultante, si no has logrado
llegar a conectar con aquel corazón nuclear, con la calidez y te tienes que mantener orbitando lejos o en el exilio, pues no pierda tu esencialidad y estate atento a los cambios de ciclicidad que en su momento habrán de darse, como indica el 49, que es el transicional de esta línea. Con fe, persevera para la nueva conjunción de sabiduría, elemento ejecutivo y sincronicidad en el tiempo. Consultante, un gran poder de verdad no se aparta de considerar su rectitud al andar. El siguiente arquetipo que nos encontramos es el de la modestia. La modestia es también la balanza del equilibrio cósmico de la justicia. Vacía lo que está demasiado lleno y llena lo que está carente. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al 36, la segunda al 46, la cuarta al 62. La primera línea reconoce en el consultante que es una persona con mérito, pero también que no debe requerir, y ella tendrá esa predisposición de no requerir excesivos cuidados para sus propios méritos, ¿no? Se remanga la camisa, como yo digo, se abre la corbata y se pone a trabajar anonimado entre la multitud, como demanda el complementario transicional, que es el oscurecimiento de la luz, y que si el noble quisiera brillar, pues que además no es el propósito del consultante, sino que se pone a trabajar sin más, sin querer, o sea, oiga que yo tengo estos méritos. La segunda línea, en el mismo tenor, le dice tal cual le llena el corazón, así se ponen en el medio, le expresa por la boca y lo desarrolla en el medio, pero ojo, tiene como necesariamente en su mente una guía especial. El 46 así lo exige, el empujar hacia arriba, como lo hace el esqueje en cuanto rompe la semilla, con su propio empuje se abre paso entre el terreno con orientación obviamente de la luminosidad solar que le va a proveer de la vitalidad necesaria para su florecimiento en salud y en vitalidad. La cuarta línea dentro de este contexto de la modestia está ya sobre el trigrama inferior y está por debajo de la quinta línea central, por tanto representa una mediación, un mediador, un funcionario y cumple perfectamente con una diligencia extraordinariamente saludable, sin adular a los de arriba, sin jactarse ante los de abajo y además sin que se le pegue nada de lo que debe portar de abajo a arriba o de arriba a abajo. En lo inmediato, pequeño y concreto, como indica el arquetipo 62 del pájaro que está en el vuelo buscando el alimento para sus polluelos que están con el piquito abierto y no se desvía de lo inmediato, pequeño y concreto. Así que, consultante, un gran poder de verdad, persevera sin llegar a pisar camino que no es de pisar. El siguiente arquetipo es el del entusiasmo, el grama número 16. Tenemos a Chen, el primogénito de cielo y tierra, danzando sobre el seno de la madre tierra. Esto implica una empatía con la música de las esferas. eh, pues recurro a lo clásico, a la armonía pitagórica por la imagen. También podríamos poner al rey David cuando llevaba el arca de la alianza. Bien, requiere la finura del oído del músico para no amarrar con un propósito inadecuado con la armonía, con el ritmo del entorno. Primero, captar la audición, empatizar con el canto y finalmente, pues sí, sumarse y poder incluso hacer marchar ejército como augura el texto.
La línea primera lleva el 51, la segunda el 40 y la tercera el 62. La primera, en el contexto de la jactancia, perdón, del entusiasmo, pues una jactancia impropia. Es decir, sí, hemos sacado un, una nota altísima para poder entrar en la carrera que tanto valoro y me encanta, pero estoy en el primer año y echarle la mano, el brazo por encima del hombro al rector, pues me parece excesivo como lo es. De manera que el 51 le promueve una conmoción, el destino al consultante para que diga, oye, que ¿a dónde va? Tan bajito. Sí, sí, conserva tu nota, ciertamente tiene derecho a estar, pero en el primero, no a gastarte. Saca una recta regla, analízate, no tire lo que bien portas, pero aquello que es inoportuno, pues es desastre de ello. La segunda línea, pues ya ha debido asumir el consultante bien la lección y dice, ahora el texto dice, el noble ya cuando está asentado sobre sus rocas no se permite ni siquiera un día dudar si va a seguir aquella majadería de colores que pasa por delante o la frulería y la secta, ¿no? Se libera del dudar, salta, deja atrás la tentación y se dedica a la labor que le demandan los días. La línea tercera, tensionada, pues le dice al consultante, mira, ciertamente no te debes precipitar, pero tampoco te debes demorar. Debes estar atento a coger, voy a hacerme uso de la imagen del transicional. Coge el pájaro en el vuelo de tu necesidad. No vayas a esperar, ni te precipites, ni vayas a esperar que vaya a venir del cielo lo que no ha de venir. Este pájaro sí es pájaro en vuelo, por aquello del refrán que dice, más vale pájaro en vuelo. El pájaro es lo pertinente para lo inmediato y concreto que tú necesitas proveer. Y te lo provee la circunspección del ave que está al cargo de la alimentación y no se puede alejar de ese ecosistema porque caería en las garras de la rapa o en la red del cazador. Así que mm, un gran poder de verdad no osa pisar por donde no es debido pisar. El siguiente arquetipo, el día de hoy, es el seguimiento, la conformación con la realidad del consultante y sus preguntas, debe tomar la iniciativa, mm, baja, de hecho, este hexagrama, este arquetipo sirvió para inspirar en la antigua China la domesticación del caballo. El ser humano tenía que condescender primero a conocer las condiciones de este animal, su grado de ferocidad, sus costumbres, su buen trato, finalmente iba a poder montarlo y a la tarde pues, a pasear hasta la orilla del lago que representa el trigrama superior con su par. Pero primero debe tomar la iniciativa y bajar para conformar con las circunstancias de la realidad dada. Finalmente, pues saldrá crecido, porque si tiene un caballo o ha sacado el carnet de conducir, pues a la tarde podrá abarcar mucho mayor campo. En principio, las líneas para el consultante son la segunda que lo lleva al 58, la tercera que lo lleva al 49 y la quinta que lo lleva al 51. En la segunda línea, el texto de la conformación le dice al consultante, no puedes tener al párvulo y al adulto al mismo tiempo. El complementario transicional son los pares adultos donde hay capacidad probada de regeneración, así como los lagos que forman el arquetipo se regeneran recíprocamente por medio de los vasos comunicantes.
De manera que consultante deja al párvulo detrás y dirígete a regenerar con los pares adultos. La línea tercera que va en prosecución inmediata de esta línea y de esta actitud y de esta dejación y de este avance, pues dice sí que vas a echar de menos el peaje, es decir, las costumbres que tenías, aquellas que te permitías con los colegas, por usar un término de carácter coloquial que implica pues cierta exceso de jovialidad, lo vas a echar de menos, pero es que necesitas una renovación para el comportamiento que debes asumir en la actualidad. El complementario transicional te dice que vas a renovar, como cambia la pelecha al pájaro o cómo se cambia una era por otra, con fe y cuando concilie en el tiempo la sabiduría y los elementos ejecutivos. Y en ello debes estar y sacrifica, por tanto, el 10. En la línea quinta, pues ya que es central del trigrama externo y en la posición de gobernación, pues esto te da una confirmación. Bravo por seguir lo bello y lo bueno. Esto debe producirte una conmoción interior de la providencia para afirmarte y pasarte una revisión. Conserva lo verdaderamente bello y noble y deshazte de todo aquello que es impertinente para este camino. Un gran poder de verdad se conforma con perseverar sin pisar camino que no es de suyo pisar. El siguiente arquetipo es el 18, el trabajo en lo echado a perder. Tiene de malo que se evidencia que en relación a la consulta, pues hay trabajo echado a perder. Y tiene de bueno que estamos en el punto de inflexión en el que debemos pararnos, retrotraernos en el tiempo. Oye, cuando he permitido yo que se me cuele por indolencia esta dejación que me lleva a este echar el trabajo a perder. No basta con esto. Rectifícalo. Esa base errónea. Y como ya has errado una vez, pues vigila cuando pongas en marcha el nuevo proyecto o la nueva visión, que no vayas a errar otra vez. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al 26, la cuarta al 50 y la sexta al 46. La primera línea en el trabajo, en lo echado a perder, le dice al consultante, está echado a perder, ciertamente, pero todavía no ha arraigado el mal. De manera que tienes delante a la Universidad de la Vida, el gran transformador, allí donde dirigimos nuestra energía bruta, por así decir, y nos facultamos para dignidad de nosotros mismos y para poder ganarnos el pan en la vida pública, pues dirígete allí y verás cómo en situaciones semejantes los patrones de aquello que tú sigas habrían actuado para rectificar o reciclar este mal proyecto inicial. La cuarta línea, que dentro de este contexto de rectificaciones, ella es la primera externa y hay un matiz diferencial importante, grave, por cuanto significa que nuestra voluntad persiste en un camino erróneo y nos va a llevar a la humillación. Y el complementario, así con la línea, nos dice, el complementario es el caldero. El caldero es la capacidad de transformar en el ámbito de la cultura actual lo que vemos de crudo en el huerto y en el antiguo, porque el caldero era para ofrendar a los dioses y a los espíritus de los ancestros lo mejor de la cosecha. Y en la cultura actual, pues mira, esta humillación, esta contumacia en proseguir, en que conservando este mal en tu carácter, te va a llevar a la humillación. Penetra por los elementos en esta apariencia de aspecto externo, profundízalo, rectifícalo, elévalo a civilización. La sexta línea, que también muta dentro del contexto de lo echado a perder, pues le dice al constante,
tú no debieras entenderte sujeto al servicio de reyes y mercaderes. Están ahí, respetables son, pero tú debes ocuparte de los principios más elevados de la humanidad y tener un modelo que seguir, como el 46, que es la semilla, y se abre camino en dirección al sol. Tú hacia los altos principios, pero con un modelo a seguir. Así que, consultante, un gran poder de verdad descansa en rectamente perseverar sin pisar camino que no sea de pisar. El siguiente arquetipo es el 21, la mordedura tajante, el instruir un proceso para quitar de en medio los elementos intromisos que impiden una correcta y diáfana manera de alimentar el proceso. Y justa, obviamente. El- Dentro de este contexto, la línea segunda lleva al 38, la tercera lo hace al 30 y la sexta al hexagrama 51. La línea segunda de la mordedura tajante, pues vemos que o el consultante mismo es contumaz en su manera de errar o en aquello que se tiene que ocupar, está endurecido y puede incluso a la hora de y debe incluso perder el delicado sentido del olfato a la hora de morder, pero ojo, con justicia, siempre orientado hacia la justicia. Y en este caso, que está justificado incluso perder el delicado sentido del olfato, como ya he reiterado, pues debemos, no obstante, considerar el transicional, que es el 38, y que nos dice, el noble donde quiera que esté, conserva su propia singularidad y también respeta las singularidades de los demás. Por tanto, las tiene en cuenta. Y como las singularidades son muy diversas en este contexto, pues deberá ir a lo posible, no grandes emprendimientos, no un gran logro esperar de esta mordedura, aunque tenga que pasarse un poco. En la tercera línea, sin embargo, sí que hay que profundizar la mordedura y nos encontramos con carne seca, cartilaginosa y la ponzoña del veneno del cazador tradicional, que, bueno, pues, muy antiguo, en que pues, ponían los dardos, las puntas de la flecha con cierto veneno. Esto trasladado a un ámbito más coloquial, pues sería, por ejemplo, en mi tierra se decía, ay, quítale la hiel, porque si lo guisas con la hiel, al morderlo, te va a saltar la amargura en la boca. Y en el ámbito inmediato del consultante, que no es de esperar que esté comiendo carne, y menos cartilaginosa, aunque sí está en ese contexto de habérselas con algo duro, pues lo opuesto, sea persona o institución, le va a replicar y le va a demandar su propia deficiencia. Y él o ella deberá seguir perseverando teniendo en cuenta el arquetipo transicional, que es buscando claridad y luz, la mordedura tajante, adherir a lo esencial, saber separar con docilidad lo claro de lo oscuro para que penetre luz en su propio ser y en el proceso que está llevando adelante. La línea sexta de la mordedura tajante, pues finalmente parece que la dureza de oído se ha hecho capital. De hecho, la imagen ilustra con el cepo de madera que no solo coge las muñecas, sino que también tapa los oídos. No oye, no. Y hay razones para que oiga. Pues te va a llegar la conmoción de la providencia a, a decirte, oye, ¿qué estás haciendo? Te haces el sordo. El 51 es la conmoción, proviene de la providencia, se manifiesta para que escrutemos el corazón, no tiremos lo que verdaderamente quede de valor en nuestro interior, pero sí saquemos una recta regla para no pisar ningún camino que no se corresponda con el orden terrestre o celeste. Así que un gran poder de verdad jamás pisa camino que no ha de pisar.
El siguiente arquetipo es el 22, la, la bella forma, un fuego al pie de la montaña. Efectivamente, esto implica una imagen no teniendo en cuenta las pérdidas o ganancias que impliquen el quemar el medio, pero sí es una bella imagen. Pero también falsea por la combustión de los gases lo que subyace detrás. En el ámbito de la naturaleza, la bella forma no miente, el cielo es bellísimo, las imágenes de la tierra también, en el ámbito del arte también, pero en el ámbito del ser común con cierta tortuosidad, pues pueden cubrir cosas que no son realmente bellas. Pues bien, dentro de estos contextos, no obstante, el consultante debe darle prioridad a las líneas que mutan y a los transicionales. Las líneas son la segunda, que lleva al 26, la cuarta, que lleva al 30, y la sexta, que lleva al 36. En la segunda línea, el texto, dentro de la bella forma, le dice al consultante: sí, ciertamente puedes adornarte la barba, cortártela de una manera, de otra, pintártela, ponerte aditamento, en fin, pero ello no va a proveer de nada a tu propia talante ya intelectual, espiritual o meramente psicológico. Complementario transicional te provee de la universidad de la vida, del gran contenido acendrado de la cultura a la que pertenece. Allí hay ejemplos de todo y podría dirigirte a reciclar en lugar de ponerte, de tener un contenido más profundo que el mero adorno, que por cierto está admitido. La cuarta línea, primera del trigrama externo, pues dale que te dale. El consultante insiste en el ornamento, tiene la duda, pero la línea le muestra un caballo blanco. Él está entre por verse abigarrado e hiperbarroco o la sencillez, y el texto le dice claridad por medio de un caballo blanco. Adhiere a lo esencial con docilidad, separa lo claro de lo oscuro, provéete de claridad y proyecta claridad. La línea sexta, además, ya en la cumbre, pues le pone como ejemplo los grandes maestros del arte. El orden que sea, escultura, literatura, música, que parece evidente, lo podía haber hecho yo, ha conjugado de una manera magistral, sin demasiada ornamentación vana, la claridad con la oscuridad. El complementario transicional es el oscurecimiento de la luz. El noble oculta su brillantez en la exposición real de la obra maestra. Así que un gran poder de verdad persevera en su caminar sin pisar donde no hay que pisar. Para la siguiente consulta nos encontramos con el hexagrama número 24. El retorno o la base del carácter. También el lugar de recuperación, equivalente al lugar de recuperación, de restablecimiento, la convalecencia del desarrollo de una enfermedad. No emprender, sino quedarnos en la base. Allí van y vienen amigos, dice el texto, y con ello, entre lo que nos traen, lo que comentamos, podemos estar fomentando la base del carácter que representa también este arquetipo e irnos formando y fortaleciendo en relación a proyectos ulteriores. De momento, retorno y quedar, no emprender. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva al 19, la tercera lo hace el 36 y la cuarta al 51. En la segunda línea del retorno tenemos que nos hemos alejado un poquito, hemos sacado el pie de la base, pero estamos todavía próximos. Obviamente debemos volvernos, dice el texto, pero con una amplificación, con un consejo pertinente.
que amplifiquemos el oído en torno a la buena proximidad, los buenos elementos, los consejeros que tenemos en la proximidad que seguramente nos van a recomendar el volver del proyecto a la base. Para con el hexagrama 19 como arquetipo transicional aproximarnos para inspeccionar la cosa de cerca y también con capacidad de previsión. No sea que porque el encanto así de improviso, de primer encuentro con algo, nos suscite inquietamente a meternos en un proyecto que a la mitad del camino, como augura el 19, nos lleve a la desventura por falta de previsiones adecuadas. La línea tercera, dentro del volver hacia la base, pues ya hemos visto que en la segunda ya nos despegábamos. En la tercera, el consultante con su consulta, pues tiene un efecto pendular. No se queda en la base, sino que se aventura hacia adelante, se mete en un contexto que no es bueno, se da cuenta, vuelve sobre la base y tiene con reiteración ese efecto pendular. Si tenemos en cuenta que el complementario, el 36, es el oscurecimiento de la luz en un entorno tal, lo que corresponde al noble no es hacer brillar su luz ni querer sobresalir, porque cuando el contexto lo que significa es que lo que prevalece en el medio es la mala gestión de los asuntos, pues lo que sucedería es que el noble sería arrollado por esta falta de oscuridad que hay en el medio. Esto en relación al consultante y su efecto pendular seguramente está indicando, oye, no quieras hacer brillar tu luz, cuando lo que corresponde es pasar anonimado entre la oscuridad. La cuarta línea, primera del trigrama externo, pues aquí habla el texto de la línea de retorno cabal. Retorno cabal y el complementario es el 51, que suscita esta línea en su movimiento, implica, y con esto llamamos la atención del consultante, porque si es que se retira de su base, que es donde debe estar, pues que le preste atención a esa inclinación natural, que aperture hacia los signos providenciales que le van a decir, oye, sí, mira, está muy alejado, está en una cuarta barrera más allá de donde debieras estar, pero algo en tu interior te dice que efectivamente em, debes reconsiderar el volver, sacar una recta regla para volver y despojarte de no pisar camino que no se corresponda con el bien. Así que un gran poder de verdad consultante persevera, es perseverar en no pisar camino que no es de pisar. El siguiente arquetipo es el del cortejo, hexagrama número 31. Está constituido abajo por Ken, que significa aquietamiento, montaña, y delante de él, sin pretender saberlo el consultante todo, se aquieta y se abre serenamente para cortejar un ensamblaje pertinente en relación a su pretensión. Dentro de este contexto, la línea primera lo lleva al 49, la segunda al 28 y la quinta al 62. En la primera línea del cortejo tenemos que es la primera línea del hexagrama y por tanto en la equiparación a la propia constitución humana del consultante, pues hay un influjo que se manifiesta en los dedos de los pies, no es digno de seguir, es muy prematuro, muy inicial, carece de orientación y de sentido, por tanto, quédate en tu posición y eso sí, corteja el momento, pues tienes como complementario transicional el arquetipo de la renovación, el cambio, la muda,
que abarca desde la plumita de los pájaros en su tiempo, la espesura, la densidad del pelaje de los animales cuando viven en los llanos o en la montaña en el verano o en el invierno y en los cambios de era. Todo esto en la naturaleza se produce de manera ya bien establecida. En el ámbito del hombre, párate donde está y espera con fe a que haya una coincidencia de los poderes de la sabiduría, la capacidad ejecutiva y la combinación precisa en el tiempo para poder abordar ese cortejo que realmente te vendría convenientemente. Tampoco está en la segunda línea que muta y que lleva el 28, porque sería dejarse llevar, por qué te digo yo, por el albur del tiempo, es decir, esta fama de que ahora se lleva esto y me adhiero a esto porque me ha deslumbrado, y cuando te adhieres como en el ámbito de la corporalidad, serían las pantorrillas, un lugar muy lejos de la cabeza, aunque te dieras cuenta de que el corazón y la cabeza tienden a ir de una manera desaforada y loca, pues no podrías frenarlo y significaría porque serías arrastrado a una sobrecarga, como indica el transicional, ese grama número 28. Penetran las razones con suficiente solidez en relación a los elementos creativos, aunque tengas que esperar en soledad y darle una solución con serenidad, pero no para colapsar tu propio estado, sino para dinamizarla de manera adecuada y no locuaz, como con este impulso. En la línea quinta de la gobernación, que ya es la línea central del telegrama exterior, pues el consultante ha debido asumir estas lecciones previas y ahora pues sí ya tiene capacidad de conjugar aquello que emerge de manera natural, biológica, de su corazón, pero lo conjuga perfectamente con los elementos de la razón y lo dirige en función del transicional del 62, que siendo la preponderancia de lo pequeño, da capital importancia a esto pequeño y puntual y concreto que necesita el consultante por medio de esta eficaz conjugación. Un gran poder de verdad jamás pisa camino que no debe pisar. El siguiente arquetipo es el de la merma, hesagrama número 41. Sí, mermar, sacrificar, sublimar. Pero mermar, sacrificar y sublimar, pues deseo, caprichos, pasiones, como significa el arquetipo transicional que tiene abajo un lago que en función de que evapora sus aguas para la montaña árida y seca que tiene delante, pues favorece el entorno de la montaña conjugando más armónicamente el constructo general. Sacrificar deseos, caprichos y pasión en fin de una mejor gobernación de sí mismo y de aquello que te ocupa en la consulta puntual. Dentro de este contexto, las líneas a las que debe prestar especial atención son la tercera, que lleva el 26, la cuarta, que lo hace el 38, y la sexta, que lleva el 19. Por la tercera del 41, que lleva el 26, la fuerza domesticadora de lo grande, la gran universidad de la vida, como le digo yo, la gran biblioteca renovada de Alejandría Universal, donde está atesorado todo el conocimiento humano, allí donde vamos para facultarnos, para ser dignos de poder ganarnos adecuadamente nuestro pan en la civilización a la que pertenecemos, pues esto tenemos como terminal transicional de esta línea que nos augura que nos vamos a quedar solos en nuestro proyecto o bien que vamos a tener que integrar a una persona más. Tanto en un caso como en otro, pues lejos de caer en depresión o de que nos produzca un desconsiderado estrés,
pues dirigirnos a estas instituciones, al acervo tradicional de nuestra cultura y en un caso semejante tomar como modelo en relación técnica, científica, espiritual o del orden que sea nuestra labor, pues el modelo adecuado para poder en esta circunstancia que habría hecho don fulano o el sabio tal o el técnico cual. La cuarta línea, que es la primera del trigrama externo, pues le dice al consultante en este campo de sublimaciones. En principio, lo que debes hacer es deslastrarte de un mal que arrastras como si fuera una carga ominosa, que además hace que quienes estén bien dispuestos, cuando te ven de esa manera, pues no tienen ningún deseo de acercarse a ti y podrían contribuir, hacer una aportación diferente totalmente a aquello que tienes en la actualidad. De manera que esta es la primera labor que debes hacer. Mm, Arregla tu contexto y disponte a aceptar, conserva tu singularidad frente al terreno circunstancial, respeta también el entorno circunstancial y admite esta nueva contribución. Disponte a esperar una nueva contribución previo del lastre de ese mal que arrastra y que el consultante deberá identificar dentro de su consulta. La línea sexta, final del contexto de la merma, y por tanto equivalente a la de la sabiduría, pues el consultante ya ha hecho una labor importante en su sentimiento y en su comportamiento y ya es una labor que antes de está depurado y además tiene como complementario siempre hecha mano de este transicional, que es el arquetipo del acercamiento de lo superior a lo inferior, para no errar en los caminos y no cerrarse tampoco en su egoísmo. Aquí está abierto y debe acercarse a analizar para poder proveer en un análisis pertinente de proximidad, pero también con gran capacidad de previsión en aquello en que esté dispuesto y deba ayudar. Así que un gran poder de verdad se asienta en perseverar rectamente sin desviar. El siguiente arquetipo, el 44. El encuentro súbito con algo de carácter autocomplaciente que podría incitar al consultante a trabar una relación totalmente inadecuada. Si empieza por ser de esa manera, si mira el 44 de manera inversa, que está arriba Chin y abajo Sun, significando arriba dictámenes celestes y abajo Sun la difusión de estos principios, pues él estaría empapado de principios celestes y por tanto no se permitiría la debilidad. Dentro de este contexto, no obstante, nuestro consultante tiene mutaciones en la primera línea, que lo lleva al hexagrama número 1, en la quinta, que lo lleva al 50, y en la sexta, que lo lleva al 28. En la primera línea, que es la línea partida, una línea que implica una grieta peligrosa en la base de un muro poderoso de 5 líneas ya, pero amenaza desventura y por tanto esta línea hay que frenarla con carga de bronce, como dice el texto, refiriéndose a aquellas zapatas de bronce que tenían los carros metálicos en la antigüedad. Y le pone por delante el hexagrama número 1 como transicional, frena y somete a los principios de lo creativo, que son cuáles. Pues la mayor elevación ética posible en relación a lo que pretenda y aquello de que te vayas a ocupar, la capacidad de proveerlo perseverantemente para que se desarrolle en justa armonía y además en el abierto, en la distinta apertura del tiempo que tiene delante y en el que vayáis de evolución conjunta. La quinta línea central de este contexto
Pues bien, de especiales cuidados. Dice aquí consultante si ha sabido conservar aquella debilidad. Por ejemplo, el texto habla de un melón que se guarda en hojas de sauce y en lugares secos y húmedos, que siendo fruta de verano, puede luego ofrendarla en la mitad del invierno. Si has cultivado bien aquella cosa que tenía pequeña y peligrosa, pero que la has cultivado adecuadamente conforme los principios de la superestructura cultural a la que pertenece, cuyo referente tradicional es el caldero, donde se ofrendaba lo mejor de la tierra a los espíritus de los dioses por medio de la transformación cultural, pues podrás ofrendar aquel fruto pequeño, aquel fruto peligroso ahora mismo se ha convertido o lo puedes convertir en un manjar. Con la sexta línea, sin embargo, tiene una advertencia. Viendo la línea cumbre, pues dice, mira, en la cumbre la vulgaridad está en condiciones de poder rechazarla hasta bajando los cuernos para que no venga a sobrecargar tu techumbre, como indica el complementario transicional, el grama 28, donde la pesada techumbre hace crujir la viga maestra de la casa con amenaza de hundimiento. Un gran poder consultante de verdad jamás pisa camino que no es de ley pisar. El siguiente arquetipo que debemos abordar es el 47, arquetipo de la desazón. Tenemos un lago cuarteado con el agua subsumida en el fondo. Eh, eh, con el agua subsumida en el fondo del lago. Significa, a pesar del nombre y de la imagen, es prueba del carácter, viene a representar en relación al consultante una prueba del carácter. Él tenía, como solemos hacer en relación a la familia, a nuestros estudios, a nuestra vida, tener una idea de nosotros y de nuestro proyecto de vida que él no siempre corrobora la realidad. Y este es el caso, ¿no? Y el texto le dice, tienes cosas que decir, pero no vas a ser creído, no te van a servir de nada. Si redimensionas tu proyecto humano con lo que te presenta la realidad, y dejas de discutir con el destino, pues vas a salir crecido de esta experiencia de la prueba de tu propio carácter. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al 58, la tercera lleva al 28 y la quinta al 40. En la primera línea de la desazón vemos al consultante que recurre a unos viejos fueros obsoletos que quiere hacer prevalecer en el contexto de la consulta de hoy. Y le dice el texto, eso es como ir debajo de un árbol que no tiene rama en pleno calor canicular y no te va a dar ninguna sombra. Mientras que delante tienes como transicional la lesagrama 58, que es el arquetipo de la reunión con los pares adultos, con los que hay, y además electo, con los que hay ya mostrada capacidad de regeneración. Lagos que reposan uno sobre otro y que en función de los vasos comunicantes, pues recíprocamente se compensan. La línea tercera dentro de este contexto pues, es una huida hacia adelante. Pretende solventar el estado en que te encuentras concibiendo una quimera, te lanzas a por la quimera, cuando la quimera efectivamente te muestra su verdadera naturaleza, vuelves sobre tu casa, te encuentras la techumbre abandonada y huida y dentro no está tu pareja. No corras tras ideas que son fantasías ilusorias por tratar de huir hacia adelante en un estado depresivo. La quinta línea dentro del contexto y siendo gobernante en la situación, pues se ve al consultante acosado textualmente
por rodilleras purpúreas, significando ellos entes espirituales que lo acosan, y arriba y abajo, y el texto pues no le presta la ayuda está en la contención, ora y labora, como suelo sintetizar yo, y quedamente continúa hablando el texto tradicional, llegará la liberación, como indica el complementario transicional, que efectivamente es el arquetipo de la liberación, esa grama número 40, en que el primogénito Chen con generosidad deja atrás el peligro Kan y se incorpora a la vida ordinaria. Así que un gran poder de verdad ha de perseverar en no pisar camino que no es debido pisar. El siguiente arquetipo es el del pozo. El pozo nos lleva a un contexto de elementos fundamentales. El pozo no nos da un reloj, no nos da una casa y no nos da ni siquiera una tortilla. Sin embargo, nos da la base fundamental de la coexistencia. En torno al pozo, los pueblos distribuían su ordenamiento básico, su estructura. Pues bien, dentro de este contexto del pozo, que por cierto sacar agua también requiere su no quedarse corto y no pasarse. Si te quedas corto no sacias la sed, que es básica pero es necesario saciar, y si eres presuntuoso y arrojas el carro, perdón, el, el recipiente contra el brocal, lo rompes y no sacas tampoco agua porque has pretendido sacar del entorno de manera desconsiderada lo que no era procedente de ser así. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 5, la cuarta al 28 y la quinta al 46. La primera del pozo, pues hemos empezado mal, hemos llegado, hemos tomado la molestia, hemos pensado mal, y aquello que conseguimos llevar adelante, pues nos muestra un poco un pozo seco, en el que además el texto dice aquí no acuden ni los animales. Por tanto, hay que buscar otras condiciones, otro momento, y el complementario transicional, por lo pronto, no hay agua, espera otras condiciones. Esa grama número 5, arquetipo de la espera. Las nubes están arriba, pero no llueve. Y por eso esto está seco. La cuarta línea en mutación, que es la primera del trigrama exterior, pues ahora vemos que el consultante está reparando el pozo. Pero mientras se repara el pozo, pues no se extrae agua de él. Obviamente están cayendo elementos de escombro en el interior, y todo es barro. De manera que sería someter a la labor finalista a una sobrecarga, porque beber barro. El hexagrama 28 requiere que el consultante dinamice la estructura previamente por medio de la reflexión en relación a principios universales, con serenidad y no para colapsar, sino para producir una dinamización de carácter vital. La quinta línea, pues con la quinta línea el consultante ha admitido las lecciones y limitaciones previas, y ahora sí hay un pozo delante, pero ojo, el pozo consultante no va a venir a darte de beber. Tenemos por delante como transicional al 46, en el que el esqueje de la plantita que acaba de salir de la semilla, con su propio esfuerzo, se dirige hacia el luminar para que por medio de la fotosíntesis le dé la vida, necesariamente con su esfuerzo hacia el luminar, pues necesariamente con tu propio esfuerzo hacia el brocal del pozo para sacar agua de él. Así que un gran poder de verdad persevera en no pisar camino que no es de pisar. El siguiente arquetipo es el caminante, el extranjero. Es
está constituido por Ken abajo y arriba Li el fuego. El fuego tiene poco combustible en la cumbre de la montaña y por eso da la idea de transitorialidad. El campo del ser humano, no arrastres los fueros tuyos, no vayas a querer hacer prevalecer las costumbres de tu pueblo, respeta totalmente por exótica que te parezca aquella del lugar por donde eres extranjero, sé magro en las ambiciones personales y muy atenido en el aprendizaje de este camino por el que debes transitar. Que en el caso del consultante es a través de la línea primera, que ha de llevarlo al 30, la segunda al 50 y la sexta al 62. En la primera, extranjero, se te ve de mala manera, lo primero que te has encontrado y además lo primero que te has encontrado son los bajos fondos de la ciudad o del país hacia el que vas y cualquiera que te vea mezclado con ellos, además tú mismo te das a estos bajíos de manera indigna. Mira el transicional que tiene delante, el 30, la adherencia, la capacidad de adherir a algo esencial. Si quemas incienso, olerás a incienso. Si quemas estiércol, pues empezarás todo el entorno. Adherir a lo esencial con docilidad y con perseverancia, sabiendo discernir lo claro de lo oscuro, lo blando y lo duro, para que la luz penetre en ti y también se difunda en tu exterior. En la línea segunda, el consultante ha debido aprender esta primera lección y llega con modestia a un hospedaje donde le dan cobijo y además lo proveen de un ayudante capaz que le sirva de anfitrión. Y el texto le dice, transforma los elementos aparentes, por exóticos que te puedan parecer, o así en un estado muy primario que encuentres, elévalo con los elementos de la superestructura cultural que puedas colegir entre lo que llevas tú atesorado y lo que encuentras y darle una transformación digna de la civilización y del propósito que te conduce en este viaje. El complementario alude a eso, a la transformación que produce el caldero, pues por medio de la ofrenda del campesino a la elevación a las divinidades y por medio de los elementos que encontramos en el campo, por medio de un caldero y una receta magistral, pues lo elevamos a algo digno de la civilización a la que pertenecemos y a la que queremos honrar. La línea sexta, pues, tiene una clarísima, es grave, porque dice que hace extranjero, empieza a gastarte embriagado y además quemas el hogar donde te amparas. Has perdido totalmente el contacto con tu realidad, que ya te lo encarece el transicional, el 62, la preponderancia de lo pequeño. Es un ave en vuelo que está al cargo de la alimentación de su prole y no tiene otra ambición que ir a por el grano o por el pequeño insecto. Puede caer si se extravía jocosamente como tú en ese, ha perdido totalmente el sentido de la importancia de estar en lo inmediato, pequeño y concreto, extranjero. Un gran poder de verdad jamás pisa camino que no es de ley pisar. El siguiente arquetipo, el sagrama número 60, es el de la restricción. Todo en la naturaleza tiene una medida que le es proporcional para que cumpla las funciones que el cosmos la ha provisto inicialmente. La virtud está en que ni sobre, ni le dé demasiado, ni le quite, que esté en su justa medida. Ahí está la virtud. Pues bien, dentro de este contexto, muta la línea tercera que lleva el hexagrama 5, la cuarta que lleva la 58 y la quinta que lleva al 19. La línea tercera, dentro de la restricción, pues le dice al constante, ojo, consultante, en principio debes saber que tú mismo tienes la necesidad de saber aplicarte limitaciones a ti mismo.
y saber esperar como te indica el complementario transicional, arquetipo de la espera, el 5. Las nubes están en lo alto, pero aún no han producido lluvia. Limítate y espera. Con la cuarta línea dentro de este contexto y ya haciendo la primera del trigrama externo, pues le dice al consultante, no vayas contracorriente, no vayas hacia arriba, permítete circular con mm, por donde las circunstancias te permiten fluir, no contracorriente, por donde el terreno circunstancial, pequeña restricción, trae ventura. Ahí hay un hueco, aquí hay un contexto que me lleva a una paridad, donde allí tengo capacidad de regeneración entre los pares 58, puedo fluir por aquí hacia allá. Ese es el sentido que debo proveerme, por donde me permite la gravedad circunstancial, no contracorriente. La quinta línea, dentro de la restricción adecuada, pues estamos ya en posición de gobernación. Y aquí, pues bien, estamos en posición de saber determinar lo que queremos o de delegar en quién debemos. Y una vez que hemos determinado una cosa o la otra en persona, debemos saber delimitarnos también a nosotros para no estar interviniendo de manera inoportuna en la labor que hemos supuestamente delegado con sabiduría. La sabiduría debe provenir del complementario transicional, aparte del propio acopio de la experiencia del consultante. El 19 dice, cuando te metas en un asunto, toma ejemplo del acercamiento cabal de lo superior a lo inferior, analízalo con proximidad, con microscopio electrónico si quieres, pero también con capacidad de previsión para no tener que intervenir o que no devenga luego en decadencia por falta de previsión previa. Así que un gran poder de verdad jamás pisa camino que no es de pisar. El siguiente arquetipo es el hexagrama número 63, que proviene de un estiramiento del hexagrama 11 de la paz, que le ha cedido a este 63 la línea central del trigrama inferior del cielo, Chen, y la ha promocionado al exterior, que era originariamente Kun y que ahora la ha convertido en Kan. De manera que ha estirado la paz hasta la maximidad. Por tanto, el texto dice al principio orden, al cabo confusiones. Aquí ya no cabe más modificaciones que esta. Estar pendiente de que no devenga en decadencia. Pues bien, dentro de este contexto, muta la línea segunda al hexagrama número 5, la cuarta al 49 y la quinta al 36. La segunda línea de después de la consumación, que ya hemos tenido un logro, pues dice, para empezar todavía debes esperar. Todavía no están los elementos están fuera de tu alcance, no puedes colegirlo bien y por tanto no haces un buen ensamblaje para lo que pretendes. De manera que párate y espera. Con el complementario transicional, el arquetipo de la espera. La cuarta línea, que es la primera del trigrama externo, le dice por demás, los elementos, aquellos con los que tú creías poder contar, no te van a servir para nada. El texto habla de que las ricas vestiduras que en otros tiempos fueron tu orgullo y tu representación externa y de la de tu dignidad, cuando vas al arcón, están roídas por la polilla. De manera que deberás esperar nuevos elementos, como indica el complementario transicional 49, arquetipo del cambio, en el que con fe hay que esperar la conjunción de sabiduría, elementos ejecutivos y coincidencia de ellos sincrónicamente en el tiempo para poder dinamizar de manera adecuada. La quinta línea, dentro de este contexto, pues le dice al consultante ya en la línea de gobernación. No se trata de que vayas a buscar
por arriba lo que no hay por arriba. No se trata de que busques tu nombre para ti, celebridad, fama, de que te luzcas en donde pretendes, donde te lleve tu vanidad, donde el contexto, la fama de don fulano, de doña Mengana. No, se trata de buscar lo preciso y justo, aunque se encuentre anonimado en medio de la oscuridad, como indica el complementario transicional 36. De manera que, ojo, consultante con esta manera de buscar. Un gran poder de verdad, bien se guarda en perseverar sin pisar camino que no se ha de pisar. El siguiente y último arquetipo en el día de hoy es el 64, antes de la consumación. Estamos próximos al logro, pero entre nosotros y el logro hay un río helado y hay que cruzarlo como el legendario zorro, que no se precipita porque se hundiría y él oculta cautelosamente cada paso que va a dar. Pues bien, en esta tesitura está el consultante, salvo que las líneas le van a indicar cuál es su nervio central. La línea primera que lo lleva al 38, la tercera que lo lleva al 50 y la sexta al 40. En la primera línea, antes de la consumación, el texto le dice al consultante: aún no hay unicidad ni en el hielo, ni en tu cabeza, ni en el medio que hay delante. Y párate, frena y como existe esta diversidad de criterios, mantente en lo posible, pero en tu posición, considerando las circunstancias. La, la tercera línea eh, para que muta y que nos lleva al complementario transicional, en este caso el 50, el caldero, le dice para actuar, aquella parada ya tú has debido de tener en cuenta que había todavía una mente dividida, ahora todavía los elementos debes depurarlos en función de tus atributos culturales, tus capacidades culturales, de la superestructura cultural de tu civilización, pues transforma aquello que todavía corrige de una manera vasta y ensámblalo de manera que lo que pueda ofrendar pues sea algo digno de la civilización en la que pretendes desarrollarte en el cruce de estas grandes aguas. El complementario transicional así lo exige, como el caldero, que transformaba que los ancestros transformaban las cosas de la cosecha en la mejor ofrenda para la divinidad. La línea sexta, dentro de este contexto, dice: cuando al fin hayas podido lograr el cruce de las grandes aguas, mm, podrás celebrarlo con una copa, pero no más que aquella que te permite tener toda la sensatez y equilibrio en tu poder y luego integrarte a lo que te por medio del arquetipo de la liberación, que es el complementario transicional, donde Chen deja atrás el peligro y se integra a la labor que le demanda el nuevo tiempo. Un gran poder de verdad jamás pisa camino que no ha de pisar. Y con esto terminamos nuestra clase de hoy. Gracias por vuestra atención.